Las planicies del absurdo. Autor Víctor Grípoli. Del libro Mucha labia y pocos jueces. La corbeta Valiente Paysandú recibió 2 nuevos impactos de armas a rieles con las que atacaba la poderosa fortaleza orbital enemiga de los Adarios. Recuerdo que vi volar en pedazos a 2 de los tripulantes cuando saltó una sección entera. Corrí a todo pulmón por el pasillo metálico y cerré las puertas antes que el fuego me consumiera a mí también. Quedábamos pocos en la nave, solamente por los cadáveres de mis amigos. El capitán yacía con una mueca horripilante en su asiento, y los que anteriormente eran mis colegas actualmente existían como masas de carne agujereadas. El causante estaba también muerto. Un droide de combate había logrado entrar por alguno de los tantos boquetes del casco. Como siempre, la prioridad era llegar al puente y aniquilar a todos. Logró su cometido, pero también cayó en el proceso. Ya nada de eso importaba. La forma de 2 pirámides pegadas por la base se hacía más grande en la pantalla principal. La fortaleza estaba parcialmente destruida. Pude ver cómo la última nave estelar de las fuerzas terrestres del partido impactaba como un kamikaze en su superficie. La explosión me resultó cegadora, pero sabía que era mi oportunidad. Me dirigí al control de armas. Tuve que hacerlo de forma manual, ya que la inteligencia artificial que gobernaba la nave había dejado de existir. Era solo un pequeño esfuerzo más. Sí, llevé los puntos de mira en el monitor holográfico y disparé. Acto seguido, aquella mole de varios kilómetros de largo comenzó a reentrar en aquel mundo alejado de la mano de Dios. Pude ver cómo toda ella se convertía en una bola de fuego, un espectáculo maravilloso, pero yo no estaba exenta de problemas. La valiente Paysandú me informó que colapsaría por los daños. Debía descender yo también y ver cómo pedía auxilio desde la superficie. Comencé a programar la secuencia de entrada, deseando que el escudo térmico inferior me protegiera. Pasaron las horas y terminé los preparativos. Ahí recibí otra mala noticia. El arma había sobrevivido al ingreso planetario. Así lo informaban los 2 robots sonda de nuestro bando que estaban en el planeta, los únicos sobrevivientes de la batalla cruenta y sangrienta que acababa de terminar. La corbeta tomó tierra sobre sus patas desplegables. Para ese entonces ya sabía que era el único ser civilizado que quedaba. Adriana Destriban, oficial estelar de la flota terrestre del partido. 35 años, 2 hijos muertos en el ataque de Andrómeda, un marido asesinado en la batalla de la Luna. Ese fue el punto de inflexión. Desde ese momento pudimos alejar a los Adarios y repelerlos hacia su territorio. Recordé su dulce rostro barbado. Era demasiado inocente para morir. Los niños también lo era. Los había dejado en Andrómeda pensando que estarían seguros, lejos de la guerra. Me equivoqué. Los hijos de puta salieron de un agujero blanco, alterando las matrices temporales y atacaron nuestra estación espacial. Se decía que habían desarrollado sus armas capitales más allá del tiempo, y una de esas cosas estaba en la fortaleza, en esa mole que estaba de lado sobre una planicie quemada por el impacto de millones de toneladas. Salí de la nave sin traje espacial. El mundo era idéntico a la Tierra. Por eso aquellos bastardos lo debían de haber elegido como escondite. Ellos amaban el espacio y los mundos helados de baja gravedad, y pensar que en siglos anteriores habían sido humanos. Ahora ya nada quedaba de sus viejos comportamientos y habían tomado la religión del dios Comuna, una especie de credo que decía que todos éramos miembros de una mente colectiva y universal, patrañas místicas. Se unieron a mí los 2 robots voladores. Juntos entramos a la mole. Estaba en estado ruinoso y plagado de cadáveres. La visión de esos cuerpos semidesnudos y estirados, de una altura tan exagerada que me provocó asco. Me imaginé cómo se apareaban mientras recibían estímulos en su relé virtual. Eran amos de los mundos digitales, capaces de atravesar 10 dimensiones y vislumbrar el multiverso. Me importaba una mierda el multiverso, cuando tengo ahora ante mis ojos una bomba esférica capaz de volar 10 sistemas solares en un segundo. ¿Cómo hago para evitar que explote? No tengo la menor idea de cómo desarmarla y la nave está a un 2% de su capacidad. Dudo que se regenere más de un 5%. Deberás conectar la computadora de la valiente Paysandú y colocar los algoritmos cuánticos todos los días a las 4 de la tarde.
Eso evitará que la esfera descienda al punto de contacto y explote el mecanismo de difusión matérica temporal, respondió una de las inteligencias que volaba a mi lado, alumbrándolo todo con sus focos de luz. No puede ser cierto, maldita sea. Estoy atrapada en este planeta perverso y todavía esto. ¿Qué sucederá si muero? ¿No pueden hacerlo ustedes? Tenemos una programación de combate, no podemos hacerlo. Hemos sufrido daños y las funciones no están a su totalidad. Podrías reprogramarnos, pero dudo que hayas sido entrenada para eso. No tengo la menor idea de cómo hacerlo, y en la nave no hay nada que me diga el procedimiento. Aquí tampoco y no entiendo en la totalidad el idioma. Al parecer las opciones son pocas, muy pocas. En los días siguientes conecté de forma definitiva la computadora a la consola de la bomba esférica. En cada jornada me preparaba para estar ahí e introducir las secuencias eternamente cambiantes. Solo una mente humana podía hacerlo. Mis pobres compañeros no daban la talla. Bueno, por lo menos tenía alguien con quien hablar. Me horrorizaba verla bajar. Tenía una masa de cientos de toneladas. Brillaba la luz blanquecina por sus rendijas. El poder destructivo quería salir por ellas. Descendía por su riel metálico hasta una plataforma de impacto. Yo siempre lograba terminar mi trabajo antes que se diera el punto final. Ya aprendida la rutina, me encargué de dar cristiana sepultura a mis amigos. Se me hacía distante el concepto de Dios. Era el momento de divagaciones teológicas. Yo soy Dios de mi destino, me repetía. Tanto para caer como para levantarme, una idea muy alejada del concepto monolítico de mis enemigos. Estos tenían una misión, algo por lo que vivir y morir, un paradigma eterno y rígido. Para ellos, nosotros éramos constantes agentes revolucionarios que dudaban, ponían en entredicho, creaban ciencias y filosofías, hasta habían tenido el descaro de matar a su creador. Pero en esa dicha habíamos de alguna forma sembrado las semillas de la creación de los Adarios. Ellos eran como un corazón delator palpitando fuera de nuestra vista, aunque no por eso menos real. Pasaron los meses y yo seguí introduciendo la secuencia, una y otra vez de forma interminable. Pero estaba motivada, estaba salvando vidas. Tal vez la guerra hubiera terminado asaltando las fortalezas fuera del tiempo del enemigo. Era lo más probable. Probé una y otra vez reparar las comunicaciones de mi fragata. Era imposible. Al darme por vencida con ella, recorrí toda la estructura de la pirámide doble. No hallé nada que sirviera, o lo peor era que no podía identificar un aparato que lograra mis propósitos. Yo no era una experta, era una guerrera. Yo peleaba. Claro que conocía a mi enemigo, sus costumbres, parte de su lenguaje, pero no era una erudita. Un día caminaba por las planicies circundantes al punto de impacto. Ya estaba volviendo la vegetación. La vida animal se animaba a acercarse. Había confeccionado arco y flecha más una lanza. Caza no me faltaba, y poco a poco fue entendiendo cuáles plantas servían a mi propósito. De alguna forma era libre y feliz, en el tiempo que no estaba sujeta a mi castigo, que al mismo tiempo era mi más enaltecida misión. Colocar la secuencia una y otra vez. Miré a un ser parecido a un conejo. Él sin dudas no se cuestionaba sobre la naturaleza de la creación ni sobre la vida y la muerte. Era parte de la naturaleza misma, estaba inmerso en el tejido del universo, aquella maquinaria que mueve una y otra vez sus engranajes de forma impávida. Al observar el conjunto de la vida, sin más sentidos que la existencia, con fin último, entendí que éramos nosotros, los seres inteligentes, aquellos que no pertenecíamos a esa comunión. De alguna forma éramos público de una función de teatro, pero en nuestra furia, en nuestra ansia, quisimos entrar a la misma, no solo a participar, sino a jugar en el escenario, a desarmarlo, a recrearlo, a pelearnos entre nosotros por las tablas gastadas en las que se apoyaban nuestros pies. Desde un tiempo entendí que no tendría forma de irme de este planeta, tampoco de comunicarme con el exterior. Mi única esperanza era que una nave de la Tierra encontrara mi localizador, pero si habíamos logrado ganar, estaríamos demasiado ocupados como para buscar sobrevivientes en campos de batalla tan alejados de los sistemas principales. Disfrutaba caminar sobre la hierba y contemplar los infinitos cielos celestes con pequeñas nubes blancas. A veces volvían a mí los recuerdos del lejano Uruguay, de las tierras lejanas de los astilleros estelares de Paysandú, donde se armaban cientos de naves de combate y las torres espejadas se alzaban hasta el cielo mismo.
Un día cayó muerto el primero de los robots. Su batería ya estaba afectada y duró más que lo previsto. Le di un entierro de ser humano, ya que había sido más que un compañero. El rostro metálico del segundo pareció mirarme esa tarde como si suplicando que le encontrara una forma de vivir. No pude hacerlo. Mientras que entraba la secuencia se desplomó prácticamente sobre la consola. Su cuerpo de acero quedó rígido. Gracias a él descubrí la verdad. Había una tableta escondida al lado de una consola en idioma dario, con una revelación atroz. El arma jamás había estado terminada. Con la rapidez de la guerra hicieron muchas fortalezas. Más de la mitad no estaban armadas. Una de ellas era donde yo estaba ahora. Mis amigos habían dado la vida por la destrucción de un arma inoperante, un señuelo distractor. Yo había dado mi vida por una causa vacía, el introducir una secuencia una y otra vez para que esa esfera subiera al final del día y no arrasara todo a su paso. Pensé muchos días que la mentira estaba allí, que creyera que todo era falso, para así dejar caer aquella arma y matarnos a todos. Lo pensé mucho tiempo, ahora estaba sola. Ya no tenía las voces de mis amigos, solo las voces de mi mente, de mis hijos muertos, de mi esposo, de los perdidos en el campo de combate. Un día no introduje las secuencias, no pasó nada. Aquella bola maldita tocó el punto implosivo, se activaron las secuencias adarias y las alarmas. Mi frente se perló de sudor, y yo pensaba que iba a quedar reducida a átomos junto con 3 sistemas estelares. Luego de un rato, todo volvió a la normalidad, y la esfera comenzó a ascender. Yo grité, lo hice mucho, lloré. Fui hasta la corbeta y tomé todas las botellas de licor que habían sobrevivido. Estuve muy borracha durante un buen tiempo. Pensé en aquellos asquerosos intelectuales. En ese instante les tomé odio, no del verdadero, sino ese fruto del enojo pasajero, allí abrazada por el metal y el plástico de mi ciudad inmaculada. Leí sobre el mito de Sísifo, amante de la vida y los placeres. Ni muerto pudo quedarse el pobre y luego no quería volver a morirse. Estos griegos y sus metáforas. El castigo para una vida y un poco de muerte de no seguir las reglas. Llevar una esfera de piedra hasta la colina y que ésta cayera de nuevo. Y así para toda la eternidad. ¿Y saben lo que decían esos escritores? Que en el fondo Sísifo era feliz, pero no terminó ahí, no. Hasta libre en ese instante donde caía la roca. Malditos idiotas, en sus casas escribiendo con sus máquinas, fumando y haciendo el amor, regodeándose de sus capacidades intelectuales y de ser letrados. Nunca tuvieron que pelear una guerra estelar, nunca viajaron entre los pliegues a mundos de distancia en el brazo galáctico. Los detesté más todavía. El castigo de los dioses había caído sobre mí y ni siquiera lo vi inútil desde el principio. El motor de mi vida era esa secuencia, era lo que me mantenía cuerda. Yo no era de esos conejos o ciervos sin preguntas filosóficas. Yo no era una planta de pura belleza y espigada forma, no. Era una mujer con dudas, miedos, valor, decisión. Ahora yo no tenía nada, ni siquiera una pena para cumplir. Es cierto. Fui dichoso de alguna forma perversa mientras tuve que hacerlo. Ya no importaba la soledad o el miedo. Ya no importaba el solo hablar con 2 robots. De alguna forma mi alienante condición era un puente de salvación. Repito, ahora ya no tenía nada. Ante mis ojos el castigo se volvió prometeico, por decirlo de alguna manera. Mi hígado no era comido por un águila y se regeneraba al terminar el día. Lo que se regeneraba en mi situación era el día mismo, una eterna y vacía sucesión de ellos. Poco a poco fui transformándome en un Kirillov cósmico, sí, el de aquella novela de Dostoyevsky. Eso conllevaba ya los primeros trazos trágicos de mi odisea. Volví a la fragata una mañana, no me fue difícil hallar un arma que funcionara, pero no lo haría en el recordatorio de mis amigos muertos, no. Salí al exterior y caminé por esas absurdas planicies, tan absurdas como mi situación. Ya había perdido mi fe en Dios. Este estaba muerto ante mis ojos. Ahora yo era Dios. Todavía me quedaba un último acto de rebeldía, un último acto de libertad. Mi muerte sería un acto de respuesta, un acto de guerra, ya que yo me sentía vejada y humillada por las redes del destino. Era ahora el demandante y el demandado, el juez y el acusado, todos juntos. Todas aquellas voces clamaron por la libertad. Aquel lugar silencioso se llenó de ruido. De alguna forma había encontrado el atributo de mi divinidad. Allí, en un lugar desolado y con una fragata de guerra como testigo con piel de acero. Dioses y hombres, mírenme.
Estoy trascendido de sus bosques, de sus luchas, de sus guerras y sus iras. Contemplen la liberación, es el fin de su yugo. Ustedes que hasta engañado hoy caerán. Roca con el regazo. Contemplé el cielo marmóreo la tarde y dije, todo estará bien. Dedicado a Albert Camus.